Hola Georgina. Hola Mireia. Cuéntanos un poquito quién eres. Pues soy Georgina, soy técnica de seguimiento del programa de acogimiento familiar de la provincia de Castellón. El equipo está formado por 8 personas y nada, mi rol es un poco ser la técnica de seguimiento y también hago apoyo en la coordinación del programa. Cuéntanos un poquito sobre las partes del acogimiento en las que es importante tu participación, un poquito qué es lo que haces en cada una de estas. Vale, bueno, nuestra intervención empieza en el momento en que se asigna un niño, niña o adolescente a una familia acogedora. A partir de ahí empezamos a trabajar sobre todo con la familia en el proceso de acopio, de cómo va a cambiar a nivel familiar la estructura, las expectativas que tiene sobre el acogimiento y sobre el niño, niña o adolescente. A partir de ahí empieza nuestro trabajo, que es trabajar para que la familia se adapte un poco a las necesidades de estas criaturas, que las pueda comprender, porque son niños que vienen con una mochila muy grande. Y bueno, durante todo el proceso de acogimiento hacemos psicoeducación con la familia, les guiamos en pautas educativas, para una crianza más respetuosa, estilos educativos. ¿Cuál dirías que es la principal demanda que tienen estas familias hacia ti? La principal demanda suele ser en los momentos de crisis y también en los momentos de incomprensión, de no entender por qué algunas conductas de los niños o niñas suceden, un poco también qué pueden hacer ellos. Los buscan un poco para poder atender todo lo que se les escapa en este sentido, pero a la vez para poder aprender, ¿no? Son familias que quieren aprender, que quieren saber cómo educar o acompañar a esta criatura lo mejor posible. Entonces, un poquito en todo esto también les acompañamos a los recursos externos, participamos en coordinaciones con las escuelas, con el profesorado, también con salud, tanto salud general como especialidades, salud mental, sobre todo. Te coordinas un poco con todos los recursos en los que participa el niño o niña. Sí, todo, y acompañando a la familia, haciéndoles partícipes sin duda a la familia, pero pudiéndoles ser de apoyo durante estas visitas, estas coordinaciones. Vale. ¿Y cómo crees que ven las familias tu papel? ¿Desde qué perspectiva lo ven? Creo que para ellas suele ser muy importante, ¿no? Porque entrar en un acogimiento es un proceso que mucha gente desconoce. A nivel social no se comprende, ¿no? No se comprende que esta criatura que está un tiempo contigo y luego se vaya a ir. Entonces, la gestión emocional de ellos, la recolocación de roles a nivel familiar, todo esto necesita un apoyo. Muchas veces te buscan como persona mediadora a nivel familiar, a veces te buscan como incluso parte de la familia, ¿no? Que interviene, que les ayuda, que les explica, ¿no? Muchas veces también te buscan para la información sobre el caso de la criatura, información sobre diversidad funcional, como eres la persona de referencia en todo momento, en todos los ámbitos. También trabajamos un poco para que ellos puedan mejorar su mentalización con los niños y niñas adolescentes, porque son niños que requieren de mucha atención, tienen muchas necesidades y necesitan también, pues eso, referentes que puedan ser no solamente cuidadores, sino también preparadores de su historia de vida. Entonces trabajamos para que sea así. Porque entiendo que lleváis casos desde todas las edades, ¿no? Desde el nacimiento hasta los desde bebé 18 años. Efectivamente. ¿Y qué edad dirías que es un poco la que más recursos como entidad debéis dedicarle o la más complicada, por así decirlo? Sin duda la adolescencia. A partir de preadolescencia, porque tenemos adolescentes que por etapas madurativas que han tenido que vivir suelen anticiparse la adolescencia y a partir de los 9 años, 10, suele ser la época más complicada, hasta los 17, igual suele ser la época más complicada porque se remueven muchas cosas, porque tienen mucha curiosidad muchas veces por la historia de vida por la familia biológica, entonces ahí es cuando necesitamos el apoyo. También muchos factores, también a nivel conductual o de salud mental, también me parece. Muy bien, muy interesante, muchas gracias.